Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube, Crónica Lloremes. Estamos iniciando esta nueva etapa. El día de hoy haremos una crónica acerca de las causas, las condiciones que llevaron al asesinato de Álvaro Obregón Salido. Estamos ubicados frente al mausoleo de Álvaro Obregón. Es el único revolucionario que no se encuentra en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, porque fue su deseo que una vez que muriera, pues fuera él traído a su tierra natal, que es Guatabampo, Sonora. Durante su trabajo, durante todo su actuar dentro del gobierno federal, Álvaro Obregón siempre abrió ciertos frentes que se convirtieron rápidamente en sus enemigos. Durante el gobierno de Venustiano Carranza fue ministro de guerra y ahí empezó a tener dificultades con el clero, porque Álvaro Obregón, al igual que los demás sonorenses, consideraban que la religión, en específico la Iglesia Católica, pues eran un freno, eran de alguna manera la causa de pues de la ignorancia en la que se encontraba la población, y pues ellos pretendían que las cuestiones de la iglesia y del clero pues se mantuvieran alejados de lo que era la cuestión política, toda vez que pues ellos estaban encaminados a crear un gobierno nacionalista. Posteriormente, cuando fue presidente de la República de 1920 a 1924, durante su mandato, él mandó apresar a más de 100 obispos y sacerdotes, a los cuales les prohibió que se llevaran a cabo las misas y las ceremonias religiosas. Y una vez que estuvieron encarcelados, se les practicaron análisis clínicos para determinar cuál era su situación de salud una vez que estaban detenidos. Y fíjense que curiosamente, la mayoría de estos religiosos resultó con enfermedades venéreas que se pueden adquirir únicamente por transmisión sexual, y eso confirmó las sospechas de Álvaro Obregón. Otro de los frentes o de los enemigos visibles de Álvaro Obregón y que lo llevaron al asesinato fue Luis N. Morones, el Gordo Morones. Esta persona fue ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Plutarco Elías Calles en 1924-1928. El Gordo Morones era líder de la CROM, de los obreros mexicanos, y no estaba de acuerdo con las políticas que emprendía Álvaro Obregón y tuvieron un choque. A su vez, el Gordo Morones mantenía una relación y una amistad muy fuerte. Bueno, se dice que la historia marca que tenían una relación mucho más estrecha, el Gordo Morones con la madre Conchita, Concepción Aceves. Entonces se conjugaron dos enemigos claros que tenía Álvaro Obregón. Por un lado, la CROM con el Gordo Morones, y por el otro lado, la iglesia o el clero que estaba asusado y estaban determinados a acabar con Álvaro Obregón. Hay un dato, miren, en 1926 ya había sufrido un atentado de Álvaro Obregón en un trayecto que venía en tren de Los Ángeles, California a Tucson, Arizona. Una persona, un religioso en Estados Unidos, logró entrar al camarote de Álvaro Obregón, accionó su arma y disparó a la cama. Lo que lo salvó fue que se encontraba en la litera de arriba. Obviamente cuando reaccionaron, pues ya no los disparos, reaccionaron la escolta de él y pues lo apresaron. Sin embargo, nunca presentó cargos en su contra. Posteriormente tuvo otro atentado en 1927. En la Ciudad de México le pusieron una bomba. Para fortuna de Álvaro Obregón, cuando iba pasando su automóvil, pues no estalló la bomba y se salvó de ese segundo atentado. Otro de los enemigos claros que tuvo el general Álvaro Obregón fueron los compañeros de guerra de él, porque en 1927 él que se postuló
como probable candidato a la presidencia de la República. Y ustedes recordarán que pues el lema, el eslogan de Francisco Madero durante la revolución, pues el eslogan era sufragio efectivo y no reelección. O sea, que en lo futuro, en lo subsecuente, de una vez se terminara con esa práctica de Porfirio Díaz de que alguien se perpetuara en el poder durante mucho tiempo. Cuando en 1927 Álvaro Obregón, junto con Plutarco Elías Calles, realizan esa modificación, pues hubo descontento. Nada más que le hicieron una pequeña modificación a la Constitución en la que decían, no puede ser presidente, no puede reelegirse inmediatamente terminando su periodo, pero si termina su periodo y posteriormente, pues sí puede ser. En octubre se presenta la iniciativa y automáticamente en noviembre, en diciembre, lo aprueba el Congreso y el Senado de la República. De tal manera que ya para 1928, en enero de 1928, pues ya estaba listo para ser candidato. No le gustó a mucha gente eso de la reelección de Álvaro Obregón, entre ellos Francisco Serrano. Hubo en esas 3 candidatos a la presidencia de la República. Y pues ustedes saben que Álvaro Obregón pues se las sabía de todas en la cuestión de la guerra. Junto con el gobierno federal de Plutarco Elías Calles idearon una forma de cómo acabar con ellos y se les acusó de traición a la patria y fueron fusilados los dos, entre ellos igual Francisco Serrano, que curiosamente era cuñado de Álvaro Obregón. Pues ya solo quedó un candidato. Y pues nadie quería postularse a ser candidato porque pues, automáticamente firmaba su sentencia de muerte como había sido los otros 2 candidatos. Esos eran enemigos reales que tenía Álvaro Obregón. Sin embargo, el enemigo más fuerte que tuvo era el propio Plutarco Elías Calles. Hubo un momento en el que definitivamente ya no le convenía a Plutarco Elías que Álvaro Obregón regresara a la presidencia de la República y Álvaro Obregón se dio cuenta inmediatamente. La última ocasión en que visitó la presidencia de la República, ya no le rindieron los honores de costumbre. Se hacían las filas y disparaban cañones de salva de acuerdo a la jerarquía que tenía Álvaro Obregón durante la revolución. Ya no le hicieron esos honores y inmediatamente se dio cuenta Álvaro Obregón de que las cosas ya no iban bien. Recordando que Álvaro Obregón no dejó con vida a ninguna persona que se le haya sublevado. Hay una teoría de que dicen de que Salvador Alvarado lo tuvo para fusilarlo en Nayarit. Sin embargo, es poco creíble porque Álvaro Obregón nunca dejó con vida a estas personas. Entonces, cuando el 27 de julio de 1928, en este restaurante La Bombilla, José de León Toral, ¿qué tiene que ver la madre Conchita y el gordo Morones? Pues eran muy amigos y empezaron a trabajar a José de León Toral para que acabara con la vida de Álvaro Obregón. Y pues que si lo mataba iba a ganar el cielo, él iba a hacer muchísimo bien a la gente, haciéndolo a nombre de Dios. Pero fíjense, si no lo hubiera matado José de León Toral, de cualquier manera la trampa ya estaba tendida, porque en la autopsia que le realizaron una vez muerto, en su cuerpo encontraron por lo menos el impacto de balas de 6 calibres diferentes, aunque la historia marca entre 6 y 9 calibres diferentes. Es decir, ya estaba bien elaborada la emboscada, porque dice que frente a él ya estaban unos francotiradores, incluso algunos de los meseros que estaban ahí. Una vez que accionó el arma José de León Toral, uno de los meseros se tiró al suelo y empezó a disparar su arma en contra de Álvaro Obregón. Y bueno, estas son algunas de las razones y de las causas que llevaron a consumar el asesinato de Álvaro Obregón. Y como les dije al principio, es el único revolucionario que no se encuentra sepultado en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Pues estos son temas muchísimos, muy interesantes y sobre todo de nuestra región, un expresidente de la República. Y como dato, han sido 2 sonorenses quienes han sido ultimados a balazos. Uno, el candidato
Luis Donaldo Colosio en 1994 y Álvaro Obregón en 1928, y curiosamente han sido de Sonora. Entre la población, entre toda la gente en aquellos años, en 1928, decían, ¿y quién mató a Álvaro Obregón? Y pues se decía, cállese la boca. Al igual que en 1994, cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, pues decían, y oye, ¿quién mató a Colosio? Pues decían, pues no, pues está pelón saberlo, ¿no? Pues cosas de la cultura y de las voces que se corren entre toda la sociedad. Pues amigos y amigas, esto es la crónica de la muerte de Álvaro Obregón. Desde la ciudad de Guatabampo, Sonora, como siempre. Nos vemos en la próxima.